Profesor Gustavo Pardo, pero mientras el mundo católico está de júbilo, las víctimas de la pederastia por parte de miembros precisamente del clero se oponen a la canonización de Juan Pablo II. Organizaciones no gubernamentales, defensores de menores y familiares abusados acusan al Papa polaco, al Papa Juan Pablo II, de no haber hecho nada para proteger a los niños e incluso haber cubierto decenas de sacerdotes pedófilos. Le invito para que veamos este informe y ya volvemos con el análisis. Un santo cómplice. Así ven las víctimas de pederastia a Juan Pablo II. Familiares de menores que fueron abusados por sacerdotes, organizaciones no gubernamentales y las propias víctimas rechazan la canonización de Karol Wojtyła. Según denuncian, cientos de niños y niñas fueron abusados sexualmente durante el pontificado del Papa Viajero, sin que él hiciera nada para protegerlos. La Iglesia Católica hace un santo de una persona que permitió y encubrió crímenes contra infantes, es un crimen contra la humanidad. Nosotros estamos muy ofendidos y es como poner sal en nuestras heridas y estamos perfectamente en contra de que esto suceda. Además, señalan al pontífice de proteger y apoyar a religiosos pedófilos como Marcial Maciel, un sacerdote mexicano que fue acusado abiertamente en los años 90 por miembros de la congregación que fundó la Legión de Cristo de cometer abusos sexuales. 3 personas han sido identificadas como sus hijos. Por supuesto no lo podemos detener, pero creemos que las personas católicas que tienen inteligencia pueden saber que ellos ven la cara pública de la iglesia, pero nosotros conocemos la cara privada de la iglesia con lo que nos pasó a nosotros. Recientemente el Papa Francisco pidió perdón públicamente a todas las víctimas de pederastia, luego de que la Organización de Naciones Unidas responsabilizara al Vaticano de permitir sistemáticamente a los sacerdotes violar a miles de menores. Como nos intimidaron, nos asustaron, amenazaron a nuestros padres para que nadie dijera nada, para proteger su estatus de santos. También en su lucha por la defensa de los niños, el obispo de Roma creó una comisión de lucha contra este delito en la Iglesia Católica. Entre los integrantes se encuentra Mary Collins, una irlandesa que fue víctima de abusos sexuales por parte de un religioso cuando era joven. Las víctimas también consideran que la canonización de Juan Pablo II es un intento de Francisco por atraer más feligreses y la consideran como una injusticia. 3 de la tarde, 19 minutos en Ciudad de Vaticano. Continuamos con esta transmisión especial. Y profesor, acabamos de ver un informe con testimonios como esto. ¿Cree que se opaca este acto de canonización? Según su perspectiva, ¿es Juan Pablo II responsable de encubrir estos actos de pedofilia por parte de miembros de la Iglesia? Bueno, Daniela, es una situación tremendamente compleja y tremendamente dolorosa. Dolorosa para los que profesamos, como yo, una fe católica y tratamos de vivirla de manera coherente. Lo primero que uno ve es que esas conductas que no se pueden ocultar son una gran incoherencia respecto de lo que es la vida cristiana. Y desde ese punto de vista, yo solamente podría hacer referencia a lo que sucedió al final del pontificado de Juan Pablo II, que es públicamente conocido que él fue quien tomó las primeras medidas para sancionar a los sacerdotes que cometían este tipo de abusos y este tipo de delitos. Posición que continuó en la misma línea el Papa Benedicto XVI. La documentación sobre lo que ha hecho la Santa Sede para resolver este problema, para prevenir que vuelva a suceder, está a disposición de quien quiera consultarlo, por ejemplo en la página web del Vaticano, donde hay un portal completo dedicado a la información de lo que ha hecho la Santa Sede desde entonces. Y lo que hay que reconocer es que desde el final del pontificado de Juan Pablo II se dio inicio a esas políticas. Muy bien, ya hemos hablado del tema de la canonización, de quiénes son estas 2 personas, finalmente cómo estos escándalos de una u otra manera han opacado o han hecho eco durante estas canonizaciones, pero hablemos de quién es el Papa Juan Pablo II, quien fue calificado por expertos como una de las personalidades más influyentes del siglo XX. Muchos coinciden que su legado fue más allá de su papel como líder de la Iglesia Católica. Karol Joseph Wojtyła hizo historia desde su nombramiento como papa en 1978, hecho que lo convirtió en el sucesor de San Pedro más joven en ese entonces y el primer pontífice no italiano desde Adriano VI.
Habemus Papam. Su elección al trono de San Pedro fue el 18 de octubre de 1978, cuando tenía 58 años. Se produjo tras 2 días de cónclave y fue una sorpresa, pues su nombre no figuraba entre los favoritos. Nació en Polonia el 18 de mayo de 1920. Era el segundo de los 2 hijos del matrimonio entre Karol Wojtyła y Emilia Kaczorowska. Sus padres murieron cuando tenía 12 años. 9 años después falleció su hermano y durante la ocupación de la Alemania nazi quedó solo. Se le llamó el Papa viajero y con justa razón. Visitó 129 países. En ninguno tuvo problemas de comunicación debido a su dominio de varios idiomas, entre los que se cuenta el italiano, el ucraniano, ruso, griego, alemán, francés, entre otros. En su papado, Juan Pablo II beatificó 1.340 personas y canonizó 483 santos, incluyendo al mexicano San Juan Diego, ícono de la fe guadalupana. Nombró a 231 cardenales y se reunió con alrededor de 1.590 jefes de Estado o de gobierno, además de congregar al mayor número de personas reunidas para una misa papal en Manila en 1995, donde asistieron cerca de 4 millones de feligreses. Fue férreo opositor del comunismo, ideología contra la que batalló en su natal Polonia. También fue un diplomático en toda la extensión de la palabra, pues mejoró las relaciones de la Iglesia Católica con el Islam, el judaísmo, la Iglesia Ortodoxa Oriental y la comunidad anglicana. En los cerca de 2000 años de existencia de la Iglesia Católica, el pontificado de Juan Pablo II fue el tercero más largo, con 26 años y 5 meses. Karol Wojtyła no solo fue el primer polaco en convertirse en papa, sino el primero en repetir el nombre de su predecesor y el primero en haber sido herido en la calle en un atentado en 1981 en la plaza de San Pedro, cuando el turco Mehmet Ali Alka disparó contra él. Luego de este fatídico 13 de mayo nació el mítico Papamóvil, un vehículo especial con cristales blindados que resolvieron de cierta forma la seguridad del pontífice en actos multitudinarios. Su carisma era evidente. En los encuentros mundiales juveniles la muchedumbre coreaba su nombre. En medio del fervor, Juan Pablo II intentaba superar sus limitaciones físicas para cantar, bromear y dar ánimo a sus millones de seguidores en todo el mundo. Fuerte y elocuente al principio de su carrera, débil y callado en sus últimos años de vida, que fueron largos y dolorosos. El 2 de abril del 2005, la Iglesia Católica perdió su Papa número 264. A las 9:37 de la noche, en el Vaticano se encendió de repente la luz de su habitación, en el tercer piso del Palacio Apostólico. Era el anuncio formal de que el Santo Pontífice había muerto. Una generación de católicos se sintió huérfana.